cruzando al otro lado. Cruzando al otro lado. There is a crossing. There is a crossing. Oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay poder en Cristo. Tu presencia, Señor. Wow. Qué unción tan maravillosa. Se derrama el avivamiento. Se derrama el poder de Dios. Se derrama el poder de Dios. Se derrama. Se derrama el poder de Dios. El poder de Dios se derrama. 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 Será para cara bastante. Alabado Dios. Alabado Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Dios. Si van conmigo a la palabra de Dios, busca Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 14. Alabado Dios. Oh, siento la presencia de Dios aquí bien fuerte. Oh, entrando. Oh, tus pies estaban entrando en el agua. Y vas cruzando al otro lado del río. Hay una gran cruce de multitud de gente que va cruzando el río. Muchos ya entraron en el río y veo gente que viene por multitudes entrando en el río y van hacia el otro lado. Van hacia el otro lado, están cruzando el río. Veo gente, mucha gente viene cruzando el río. Tiempo de transición, tiempo de cambio, tiempo de transformación, tiempo de romper
romper, aleluya, con lo viejo. Entrando en aguas nuevas, aguas puras, aguas limpias. Y aquí cruzando al otro lado. Viene un cruce. Viene un cruce grande y fuerte donde va a haber transiciones y cambios. Santo Jesús. Alabado Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias, Jesús. ¿Alguien tiene Génesis 1:14? ¿Alguien que lo pueda leer en altavoz, por favor? Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Amén. Ok. Ahora necesito que lo leas más alto, más fuerte, por favor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Okay. All right. Dios no hace las cosas por casualidad. Todo lo que Dios hace, hermanos, tiene propósitos profundos. No solamente que tiene propósitos profundos, pero tiene multidimensionales propósitos. Cuando Dios hace algo, o cuando Dios habla algo, no está hablando de una sola cosa en específico. Dios está hablando en el futuro. Dios está hablando las cosas que Dios hace permanecen para siempre. Dios está hablando en manera multidimensional, donde la palabra de Dios es eterna y para siempre, y sigue fluyendo de muchas y eternamente para siempre maneras en que Dios habla. En este capítulo específicamente, una de las cosas más importantes, porque podemos mirarla de diferentes maneras, pero una de las cosas más importantes es el tiempo. So God is speaking. Dios está hablando en este lugar, y Dios está hablando del tiempo. El primer versículo del capítulo 1 dice: y en el principio creó Dios. ¿En el principio de qué? ¿En el principio de qué? Tú sabes. En el principio del tiempo. En el principio del tiempo. En el principio del tiempo que Él comenzó. La historia que Él creó. En este versículo, Él está hablando de señales. ¿No dice de señales? Una de las primeras palabras que dice: servirán de qué? De señales. ¿No dice señales? Dice señales. Señales. Dice también, ¿qué dice? Temporadas. ¿No dice temporadas? Temporadas. Dice temporadas. Y después dice por días. ¿Está hablando de tiempo o no está hablando de tiempo? Y está hablando de que de años. Está hablando de una medida de sucesos, de momentos. Está hablando de señales que van a servirte para que para que nosotros estemos aware, para que nosotros estemos conscientes, para que nosotros recibamos las señales, la manera en que Él habla. Él nos va a dar señales. Él nos está apuntando. Una señal no apunta a sí mismo. Una señal es algo que sucede porque te está indicando una cosa. Te está indicando algo. Cuando la luna se hace sangre o el sol se hace sangre, no es que la señal está apuntando para el sol. Él está apuntando a una cosa más superior. La señal apunta a algo diferente, a algo fuera de la señal. Hay un milagro, hay una sanidad, hay algo que Dios hizo.
That is good. That is awesome. Eso es algo tremendo y poderoso, pero es una señal. No es que estamos buscando la meta final, no es el milagro, no es la sanidad, no es la liberación, no es el milagro que Dios está obrando. Es una señal que te lleva a algo mucho mayor. Es algo que te está apuntando, es como la flechita del carro que es pip, pip, y el signal light del carro que dice ¡pum! Es una señal que indica que vas a virar a la izquierda o que vas a virar a la derecha. O sea, tú no te enfocas en la señal está apuntando para allá, pero tú no vas, esa no es tu meta. Lo que está flashing o flasheando no es tu meta, no es tu objetivo, no es el final de lo que tú buscas, es una señal que te está apuntando para otra cosa. So God is speaking about time. Dios está hablando de tiempo y nosotros estamos en el mismo medio de una transición gigantesca, de una transición histórica. So no solamente empezamos una nueva década, pero empezamos una nueva era. You know what an era is? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él comenzó, se desató una nueva era. Se desató una nueva era. Ahora todas las historias, los libros de historia dicen BC, que es before Christ, o dicen AD, que es after the death of Christ. Entonces el asunto que cuando Cristo murió desató una nueva era. Cuando estamos en el mismo medio de una transición que ha comenzado una nueva era, donde las cosas van a ser completamente diferentes, donde todo va a cambiar y donde el Señor quiere que entendamos lo que Él está haciendo. So we need to not grab a hold of what has been. No podemos estar ¿cómo dice? Empeñados. ¿Usted dice empeñados? ¿Esa palabra es correcta? Empeñados así como siempre hemos hecho, como siempre ha sido, como siempre he aprendido, las costumbres o las cosas. La iglesia, la manera de orar, la manera de ministrar, la manera de tu familia, de todas las cosas van a cambiar. Hay señales que el Señor está poniendo para que nosotros percibamos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, le dijo a la gente, sí puedes ver los arreboles del cielo. Dice, va a llover. Y si puedes ver, y viene el viento solano, y viene entonces el verano, el calor viene con el viento del sur, ¿no? Entonces sí sabes ver las señales de la atmósfera y dices, va a llover, o viene el verano, o la lluvia trae la primavera, la cosecha, pero no sabes discernir los tiempos, no sabes discernir la era, el tiempo en que estamos viviendo. La palabra profética está hablando con señales, el tiempo, cómo Dios está hablando. How God is speaking. Y Dios está hablando constantemente con el ser humano, con nosotros, con las personas, con sus hijos. Es uno de los derechos que tenemos. Eso como dice la Biblia, Juan 10:27. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y tú tienes derecho a la entrada del Padre por la sangre de Cristo. Tú tienes derecho, es parte de tu herencia, que tú escuches la voz de Dios. Y Dios está hablando. El Señor estableció el tiempo en la tierra para hablar con el hombre, para lidiar con el hombre, para enseñarnos. Es otra maravilla de las cosas inmensas que Dios hace, que Él creó una tierra donde puso el ser humano, donde puso a Adán y Eva, donde se creó toda esta humanidad, y Dios está, todas las miriadas y miriadas de ángeles que hay en el cielo van a escuchar las maravillas que Dios hizo en aquella tierra, en aquella dimensión, allá donde están todos aquellos. Cristo, Él mismo fue allá y murió por toda esa gente, murió por todas aquellas personas, por todas aquellas criaturas. Lo que Él está haciendo en nosotros, en esta dimensión que es la tierra donde vivimos, es algo que va a sonar, a resonar por toda la eternidad. Otra maravilla más. Otra grandeza de las muchas que Dios ha hecho. No somos los únicos, pero esto va a resonar por toda la y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, que para mostrar en los siglos venideros la riqueza, la superabundante riqueza de su gloria, Él extendió sobre nosotros su misericordia.
Entonces, el hecho de que Dios está obrando en nosotros unos milagros y unas maravillas, no se va a quedar aquí todo, bueno, pues nada más. No, esto va a resonar por toda la eternidad. Esto es evidencia y testimonio de lo que Dios es y de las maravillas y las grandezas que Él hace. Hay señales. Entonces, actually, tú sabes una de las cosas de las definiciones, cuando tú buscas la definición de tiempo, ¿qué es tiempo? El tiempo es actually una manera de medir un acontecimiento, o un movimiento, o una manifestación, o una energía, o una vida, o una fuerza en movimiento. Porque aquí está la vida, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está la vida, pero de momento Él se manifestó, ¡boom! Y sucedió algo. Entonces es el asunto de que cuando Él se manifestó, Él creó, Él parió, vamos a decir, a nosotros. Entonces decimos, el Señor, el tiempo en que Dios manifestó, se expresó, parió. El movimiento, la vida se manifestó, dice Juan en el capítulo 1. La vida estaba escondida en Él y la vida fue manifestada. Él es la vida. Entonces Él es tiempo. Y como Él es tiempo, lo que nosotros conocemos como tiempo, Él se manifestó. Cuando nosotros decimos Él se manifestó, Él se expresó, Él parió. Entonces esa vida estaba en movimiento, o sea, se expresó. Y nacimos nosotros de esa expresión de Dios. Él dice las señales, los tiempos, como no dice en español seasons, temporadas. ¿Cómo dice en español? ¿Otra vez? Temporada, ¿no? Dice temporadas, el versículo. ¿Qué dice el versículo? Dice, esa es la palabra que usa. Estaciones, there you go. Estaciones, en español es estaciones. Ok, y las estaciones tú sabes que es invierno, lo que nosotros conocemos como invierno, primavera y verano. Pero las estaciones no solamente se refiere a invierno, primavera, verano, otoño. Las estaciones se refiere al tiempo del ser humano cuando está en cierta etapa. Cuando tú estás pasando por cierta etapa, esto es una temporada que yo estoy viviendo, donde esto y tal cosa está sucediendo en mi vida. Es una temporada, es una estación, es un tiempo donde algo está sucediendo. Watch o vela lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. ¿Dónde empezó? ¿Cómo se está manifestando? ¿Cuáles son las causas o el impacto que está teniendo en tu vida? Y cómo cambió tu vida, eso que sucedió en esa temporada. Para que veas y puedas entender las cosas de Dios. Para poder entender las cosas de Dios. Cómo Dios se está expresando. Cómo Dios se está moviendo en tu vida. Dios, tú no le pasas desapercibido a Dios. Si se murió tu esposo, si se murió tu esposa, si tuviste que salir de una ciudad corriendo porque tu vida peligraba por la pandilla de tus hijos. No sé, porque perdiste un trabajo, porque vivías en Texas y ahora vives en Florida, porque finalmente te graduaste de la universidad y ahora tienes un trabajo mejor. Tantas cosas que suceden. Ahora, tú estás viendo y tú estás pendiente, discerniendo cómo Dios se está moviendo en tu vida. How is God moving in your life? Dios quiere bregar contigo, Dios quiere comunicarse contigo, pero tenemos que entender cómo Dios habla. Cómo Dios habla, la palabra profética, cómo Dios se mueve, cómo progresivamente Él desarrolla ciertos eventos para llamar tu atención, para llevarte donde Él quiere llevarte, para que tengas discernimiento y conozcas los tiempos y las sazones, las estaciones de lo que Dios está haciendo, para que no estés desapercibido y te coja por sorpresa. ¿Qué está Dios haciendo en estas estaciones, en estas temporadas? ¿Cómo es que Dios te lleva? Entonces, la Biblia habla de las señales. La Biblia habla de las temporadas o de las estaciones. Y la Biblia habla de, ¿qué más dice? De los días y de los años. Hay cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Y no solamente alrededor nuestro, sino en nuestras propias vidas.
¿Cómo Dios está hablando? ¿Cómo a veces, muchas veces, actually, la Biblia, uno de los salmos dice que una voz, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y su voz es oída sin lengua, sin lenguaje, es oída su voz. O sea, quiero decir que cuando Dios habla, no necesariamente necesita palabras. Dios le habla a nuestras vidas de muchísimas maneras. So God is moving, Dios se está moviendo. Y nosotros muchas veces tenemos una blindfold, una venda en los ojos y no nos estamos dando de cuenta del lenguaje que Dios utiliza. ¿En dónde estamos en estos momentos, en esta etapa de tu vida? ¿Dónde estás? ¿Qué ha sucedido en tu vida? El camino que has recorrido, lo que tienes enfrente en estos momentos y las posibilidades que hay enfrente tuyo de cosas que alternativas que pueden suceder. So we are discerning, nosotros somos espíritu. Acuérdense que siempre hemos dicho, Dios nos creó espíritu, somos espíritu. Nosotros somos un espíritu encarnado en esta carne. Somos espíritu y somos eternos. So, ¿cómo Dios habla? So, las cosas que suceden en esta tierra, este es un sistema, un cosmo es un sistema terrenal acá abajo. Y es el sistema del príncipe de las tinieblas. Pero nosotros no nos ajustamos, nosotros no nos acoplamos, no vivimos bajo el subyugo de esa esclavitud, de esa atadura, esas tinieblas que están operando en la tierra. Right? Nosotros vivimos en una dimensión diferente, porque a pesar de que estamos en la tierra, no somos de la tierra. ¿No? Nosotros pertenecemos a una dimensión superior que es este cosmos, o que es este sistema de las tinieblas. Yo soy una anomalía, tú eres una anomalía que ha sucedido en el medio de todas estas tinieblas. Algo que es totalmente fuera de lo normal de allá del mundo, de lo normal que está sucediendo allá. Porque yo estoy en lo sobrenatural de mi Cristo, de Dios, de la dimensión donde nosotros vivimos, del cielo abierto donde nosotros nos movemos. Nosotros vivimos bajo otro gobierno, no bajo el gobierno terrenal. Cuando nosotros estamos viviendo, desarrollándonos, going around en nuestras cosas, que Dios está hablando, Dios nos está dando señales, Dios nos está hablando por temporadas. El Señor está tratando de llamar nuestra atención y decirnos, esto es lo que yo estoy haciendo, this is what I'm doing, esto es lo que yo estoy haciendo, así es como yo me estoy moviendo, esta es la dirección en que yo quiero que tú vayas. Estoy tratando de ayudarte para que no vayas para dirigirte, para guiarte en la dirección en que Él quiere llevarte. Pero estamos tan envueltos en el mundo terrenal, el sistema de las tinieblas o carnal, que no vemos las cosas que nos pertenecen. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, le dijo, si no crees en las cosas terrenales, no vas a creer en las cosas celestiales tampoco. ¿Cómo que si te sorprendes cuando te digo las cosas terrenales y las pongo para que las entiendas y no las crees, no vas a creer en las cosas celestiales? Porque la mente estaba todavía, cuando el Señor le dijo, no trajiste pan, y ellos, eso lo dice porque no trajimos dinero, se nos olvidó el pan. La mente de ellos estaba en las cosas terrenales. Ellos no podían entender las cosas celestiales, las cosas del cielo que Dios quería mostrarle. Las cosas, el impacto que estaba sucediendo en el momento. Hay una multitud sedienta de palabra y el Señor, ¿trajiste pan? Se enojó conmigo el Jesús. El maestro se enojó conmigo porque yo no traje dinero y se nos olvidó comprar pan. Entonces, la mente de ellos estaba acá bajito, allá bajito. O sea, quiero decir, concentrados, mirando o pensando, estaban atrapados su mente en lo terrenal. Usted ha visto un caballo que corre, que le ponen ¿cómo se llama? Bozal. El bozal. ¿Eso es bozal? Ok, mira, ya aprendí algo.
Entonces el caballo no puede mirar para los lados porque tiene eso que lo tapa, ¿no? Entonces muchas personas tienen así como que no pueden ver más allá de sus narices. No es ofensivo eso, ¿verdad? Bueno, me disculpan si es ofensivo. Pero no pueden ver más allá porque están limitadas su vista. Porque no entienden las cosas celestiales, no entienden la palabra profética, no entienden lo que las cosas del espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dice la Biblia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, cuando tú entras ¿se acuerdan que el martes pasado estábamos, creo que fue el martes pasado, estábamos hablando acerca de la diferencia entre alabar y adorar? ¿Se acuerdan? Nuestra mente carnal necesita romper de esa cajita donde está nuestra mente para salir y entender las cosas espirituales, subir más arriba. Las cosas espirituales, la palabra profética, la unción profética, el impacto que tiene, que cuando tú ves una persona, tú le dices, ay, ¿qué? No, tú ves una persona y tú dices, me pregunto si conocerá a Cristo. Me pregunto, Señor, si habrá oído de ti, si habrá oído de ti, Padre. Entonces, no porque manejando me cortó muy rápido, muy brusco y se metió en mi carril muy fajado, ¿no? Sino que tendrá una emergencia, tendrá esa persona una emergencia. Padre, en el nombre de Jesús, desato tus ángeles detrás de esa persona que va sobre el límite, que va deprisa, Señor. Tenga de él, Dios, misericordia, que no muera sin salvación, que no vaya a perecer sin salvación, Dios. Entonces, cuando tú miras algo, ¿cuál es el impacto espiritual que tiene? ¿Cuál es que está apuntando? ¿Es una señal que Dios está hablando? ¿Te está hablando Dios por eso? ¿Te está indicando algo? ¿Es it a flashing light? ¿Hay una señal que el Señor te está guiando? ¿Hay algo que Dios quiere hablarte? ¿Qué impacto? No correr a juzgar rápido, sino a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Qué tú estás haciendo aquí? No tener prisa de salir de la prueba, porque en esa prueba hay una gloria que le pertenece a Cristo, y yo no quiero salir de esta prueba porque yo quiero entender que toda la gloria que Él busca que se manifieste a través de mi vida, a través de esta prueba, yo quiero dársela. Yo no tengo prisa de salir de esta prueba, yo quiero que Él se manifieste y Él reciba toda la gloria que Él busca en el nombre de Jesús. Entonces, no tener prisa de que se acabe, que el Señor me saque de esta apretura, que el Señor termine, que esta prueba se acabe, que este sufrimiento o esta situación termine, sino que, Señor, ¿qué tú estás haciendo? What is God doing here? ¿Qué Dios está haciendo aquí? ¿Qué propósitos tiene Dios? Porque acuérdense, siempre estamos citando, diciendo que Romanos 8, 27, 28, que todas las cosas obran a bien. ¿Cómo es? ¿Ah? Para aquellos que le aman. Entonces, pero entonces, esta prueba que yo estoy pasando, wait a second, hay un nivel de gloria que Él está buscando. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Esto es una señal. Posiblemente Dios está usando esto que está sucediendo porque hay un propósito. Dios, hay un propósito. Maestro, muéstrame qué propósito tienes tú, Señor amado. Hay algo donde tú me quieres llevar. Hay algo que tú quieres desarrollar en mí. Hay una revelación. Hay unos huevos de oro que yo necesito parir. Yo necesito parir huevos de oro, una sabiduría que me despoje de mi carnalidad, de mi orgullo, para poder entender lo que Dios está haciendo. Dios está manifestándose, Dios está expresando, Dios está comunicando desde el principio de los tiempos, a través de las estaciones, a través de las señales, a través de los años y los días. Dios está hablando. ¿Qué Dios está haciendo, hermano? ¿A dónde tú vas? ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? What is God doing in your life? ¿Cuál es tu llamado, tu propósito? Dios te ha dado dones, Dios te ha dado dones espirituales, Dios te ha dotado
dejó vacío. Todo el mundo tiene dones. Todo el mundo tiene dones. Si tú tienes dones y tienes Dios ha depositado en ti un sonido, una unción, Dios ha depositado en ti unos talentos, unos dones. Esos dones y esos talentos están ligados con el propósito que Dios tiene en tu vida. So what is the purpose? ¿Cuál es el propósito? Si tú eres Esther y aquí te arrebatan ahí, te llevaron para el... Ay, ¿por qué me llamaron a mí? Si hubiese llevado a la vecina esa no, y entonces usted no está entendiendo. Ven acá, te llevaron, te sacaron de tu casa, la sacaron de su casa y la sacaron de su familia y se la llevaron, ¿cómo se dice? En contra de su voluntad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si tú estás en esa situación, ¿cómo entender que el propósito de Esther era mayor que su propio beneficio, que su propia, que darle su propio gusto, calmarle sus lágrimas? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Hay un propósito mayor en tu vida. Tú fuiste enviado, tú eres un espíritu y tú estabas en Dios. No dice Jeremías 1, creo que es 1:5. Dice que Cristo en nosotros estábamos before I formed you, I knew you. ¿Cómo dice eso en español? Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y cuando dice te conocí, es un término que es una intimidad profunda. Una intimidad profunda. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. ¿No lo dice? ¿Quién lo tiene? ¿Jeremías 1:5? Who's got it? Cuando dice te conocí, entonces tú eres un espíritu que estabas en él, porque la Biblia dice que él es el padre de todos los espíritus. Dios te conoció, tú estabas en él antes de venir aquí a la tierra. Y hay otros versículos, Efesios capítulo 1 también habla acerca de que estábamos en él antes de la fundación del mundo. Entonces, si eso es así, y hay otros versículos, podemos, si quieres, le puedo comentar luego, pero si eso es así, si tú estabas en él antes de la fundación del mundo y Dios te envió aquí a la tierra, tú tienes un propósito mayor que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que ser feliz. Porque ser feliz, tenemos derecho a ser feliz. Ser feliz es muy bueno, Dios nos da mucha alegría, muchos sueños, pero ese no es el propósito de tu vida. Ese no es el propósito de tu vida. La gente ha tergiversado terriblemente el propósito de nuestras vidas. Pero Dios te mandó a esta tierra con un propósito. Están los años, las señales, las estaciones, las temporadas, los días y los años. Tienes un tiempo aquí abajo en la tierra. Dios te está hablando. La Biblia dice que David, el rey David, cumplió el propósito de su vida durante su generación. Lo dice así clarito. El rey David cumplió el propósito de su vida en su generación. Entonces, nosotros tenemos esta vida que tú tienes, es un regalo de Dios. Es un tiempo, como estábamos hablando, tiempo, es un tiempo, una medida de momentos, de sucesos que ocurren. Y tú tienes un propósito que manifestar. Dios está hablando, la palabra profética está hablando a través de las señales, a través de las estaciones, de las temporadas que estás viviendo. Estas estaciones Dios te está hablando. Entonces, conéctate con Cristo, desata ese sonido que hay dentro de ti, en el Espíritu Santo de Dios. Dios no pare como paren las mujeres o los seres humanos aquí abajo en la tierra. Dios es Espíritu. Dios pare cuando habla las cosas. Let it be light. No dice así, y fue la luz, que sea esto, y habló lo otro, y él habla lo otro. So Dios te habló en existencia. En Isaías dice: no es Efraín mi hijo hermoso, desde que hablé de él, no ceso de la ternura de él. Él habló
y creó y parió por su boca, por la voz. Entonces tú eres una creación de Dios, que Dios parió, que Dios habló. Y Dios te envió aquí abajo en la tierra. Dios está hablando. Tú eres una manifestación, una expresión de Dios gloriosa. Y tú necesitas, yo necesito manifestar lo que está escrito en el cielo, en los pergaminos o en los libros de Dios. Está escrito. ¿Para qué te enviaron aquí? Todo está escrito. La Biblia habla también acerca de los pergaminos del cielo. Entonces, si Dios nos envió al cielo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos ahora mismo discernimiento para conocer los tiempos, las sazones, las estaciones, las señales, los años, los días, que no andamos ciegos como los de afuera, que no conocen, que no entienden, que no saben. No, en el nombre de Jesús yo desato de sobre ti ojos para ver, oídos para oír, las señales de los tiempos, las señales de las estaciones, los días y los años, las temporadas donde Dios te lleva, las temporadas donde Dios se está manifestando en tu vida. En el nombre de Jesús, que tú también cumplas el propósito por el cual tú fuiste creado en esta hora, en este tiempo, en esta generación. Porque para eso fuimos creados. Siempre citamos Esther, si para esta hora viniste al reino, pues para esta hora tú estás en el reino. Para esta hora tú estás en el reino. Ahora, aquí donde tú estás, en la situación, aquí en Clearwater, en Largo, en Seminole, donde quiera que tú vivas, si estás en un apartamento, si estás en una casa, si eres dueño de negocio o no, ahí te plantó Dios. Y es importante reconocer el tiempo y la temporada, la estación donde Dios te tiene para que manifiestes los propósitos de Dios. Para que declares en el nombre de Jesús y desates el sonido del cielo. Por eso en el principio empezamos en el Espíritu Santo me decía, there is an encrypted message. There is an encrypted message within your DNA. And by the Holy Spirit is going to decipher the message and release it onto the earth. Hay un mensaje, es un algoritmo mucho mayor que los científicos de esta tierra. Es un algoritmo que ningún ser humano ni ninguna fuerza de las tinieblas puede decode, puede conocer el código, descifrar el código. Solamente el poder del Espíritu Santo. Abre tu espíritu. Abre. Permítele a Dios. Él vendrá sobre ti. La sombra del Altísimo te cubrirá con su presencia. Y manifestarás lo que está escrito de los propósitos de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.